Este programa es auspiciado por Crediva, Sociedad Anónima, Sarmiento 234, teléfono 455-4334. Para desarrollarse, para expandirse, para crecer, con el apoyo de Garantizar, expertos en pymes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto una vez más y como siempre es una nueva emisión de Inversión en el Sur, el programa de economía para Bahía Blanca y la región. Bueno, ustedes saben, es de público conocimiento, el último anuncio que hizo la presidenta junto al ministro de Economía tiene que ver con fondos para el sector agropecuario, para los pequeños y medianos productores. De esto hablamos con el señor Pablo Obreque. Además, por supuesto, toda la actualidad empresarial de la mano de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Seguimos hablando de impuestos. Estuvimos hablando con Nicolás Bertoni, coordinador del área de políticas tributarias, este nuevo departamento que se ha originado en la Unión Industrial. Bueno, se hizo la primera reunión con muchos contadores, muchos empresarios. La verdad es que fue muy concurrida, fue en la sede de la Unión, por supuesto, y la verdad se han manifestado bastante preocupados muchos empresarios respecto a las políticas tributarias que se están gestando, las cargas tributarias que tienen que afrontar. De todo esto hablamos con Nicolás. Por supuesto que tenemos responsabilidad social empresaria y continuamos luego analizando los impuestos en la parte legal junto al doctor Emiliano Álvarez Porte. La verdad, un programa imperdible en el día de hoy, no quiero perder demasiado tiempo. Te recuerdo, para comunicarte con nosotros puedes hacerlo escribiendo isurtv@gmail.com en nuestra casilla de correo, y como te digo siempre, además nos puedes encontrar en las redes sociales que ves abajo. Vamos ya mismo con la primera nota del día de hoy con el señor Pablo Obreque. Dale. Bueno, Pablo, como siempre, bienvenido al programa. Sabes que últimamente estamos hablando acá en Inversión en el Sur acerca de, tocamos parte de lo que son los discursos de la presidenta. En el último discurso anunciaron junto al ministro de Economía algo que parece bastante interesante, que tiene que ver con un fondo que ayudaría a pequeños productores. Hay 2.500 millones de pesos para alrededor de 46.000 productores rurales. Explicaban en el anuncio que son el 70% de la producción de los productores. Sí. Los pequeños y medianos, ¿no? Exacto. Dos cosas a tener en cuenta. Este fondo que se crea se alimenta del dinero que proviene de las exportaciones, sí. Con lo cual un poco es una especie de incentivación para los pequeños productores, pues está básicamente dirigida a los pequeños productores que produzcan hasta 700 toneladas, con lo cual lo que hace es decir, bueno, créanme ahora de que si ustedes exportan, yo después les retorno a través de un subsidio que va desde 45 hasta 450 pesos, depende el tamaño del productor, les devuelvo eso, y es una manera de decir, vas a tener un menor precio por retención, con lo cual surgen dos preguntas. Algunos creen que es un incentivo para poder exportar y que eso le genere divisas al Banco Central, que en el último año, si bien parecen estancadas, pero bueno, se necesita dólares para este último año de fin de ciclo. Seguro. Y por otro lado están los que dicen, bueno, ya han puesto alguna que otra medida para favorecer al campo, realmente no han cumplido o no han cumplido con las expectativas que tenían los productores, y por ahí muchos pueden decir es más de lo mismo. Con lo cual vos ahí tenés, una dicotomía entre aquellos que creen que puede llegar a pasar porque es una opción que si no la hacen ahora no la van a poder hacer y les puede servir en un año electoral, que después si querés hablamos, pero en un año electoral se está prometiendo todo lo que se pueda prometer. Sí, ahora vamos a hablar. Con lo cual esta medida hay que tomarla quizás con pinzas, pero aquel que, por ejemplo, necesita exportar, porque también necesita vivir de lo que vende, quizás es una muy buena opción, y hay que ver al mediano si esto le conviene y si es más de lo mismo, porque obviamente, Mariano, no todos pueden aguantar el stock sin venderlo. Seguro. Y estamos en una situación donde el precio de las commodities están bajando, el dólar en el mundo se está haciendo fuerte, y esto también desincentiva también a exportar y mantener el que puede. El que puede aguanta. El que puede aguanta, ¿por qué? Porque quizás no es el mejor escenario hoy. Así que bueno, eso abre bastante incertidumbre
más allá de que es fin de ciclo. Lo que tenés que ver que la cantidad producida, por ejemplo, de trigo, al no poderse exportar, ha generado un desincentivo a producir. Con lo cual lo que está diciendo ahora es, bueno, ahora te voy a dar un incentivo para que produzcas y metele vos la presión al grande para que pueda liquidar las exportaciones y así vos cobrar menos retención. Y lo que dijiste vos claramente es una estrategia. Bueno, Sí, yo te marco una regla y a ver si vos arreglátela con el más chico, y como que lo que hace es, vamos a decir, o enfrentar o generar cierta discordia para ver si se ponen de acuerdo. Pero ojo con eso, porque así como te puede salir bien, te puede salir mal. El cepo cambiario, que hoy es una medida que todos los candidatos se van a jactar de sacarlo, también fue una medida que terminó siendo más perjudicial que beneficiosa para el gobierno. No nos olvidemos que una de las medidas económicas en el cual afectó a varios sectores transversalmente, después lo que logró es que en las elecciones pasadas legislativas haya perdido bastante votos. Macri dijo que el 11 de diciembre se termina el cepo cambiario. ¿Eso es real, es viable, es posible? A ver, ¿Es posible y es viable? Mirá, Mariano, estamos en año electoral, todos prometen. Así que Sí, está bien. si escuchás a otros candidatos, te dicen, lo van a sacar, pero no al principio, sino en el medio. Otro va a decir, yo al final. A ver. Macri dijo que el 11 de diciembre se termina. Bueno, es viable y puede tener la decisión de hacerlo, y lo puede hacer si quiere, porque en realidad me parece que vino a tapar un problema de que el cepo, el problema que tenía es que se estaban yendo en reservas. Sí. Y las reservas se generan a través de exportaciones. O sea que el principal problema que tuvo el gobierno es que nunca incentivó o no generó los instrumentos necesarios para que haya exportación. No nos olvidemos que está frenada la exportación de carne, la exportación de leche y la exportación de trigo. Yo sigo sin entender por qué el gobierno frena la exportación cuando necesita dólares. Bueno, ahí eso es para planteárselo al equipo económico del actual gobierno. ¿Qué beneficio cree que generó con eso? ¿Y cuáles son las consecuencias que eso y los costos que eso trajo? Porque me parece que uno de los costos que eso trajo es algunos sectores, por ejemplo el inmobiliario, en el cual vos trabajás muy bien y mucho, tenés la peor caída de ventas de los últimos 5 o 6 años. Y las empresas que necesitaban insumos, importar insumos, se vieron perjudicadas, ya sea porque le costaba mucho conseguir los dólares para comprar los insumos, o a través de las declaraciones juradas de importación, tardaban un tiempo por ahí no pensado, no planeado, y eso te genera una caída en la actividad. Entonces, Mariano, hay que tener en cuenta que hay medidas que vinieron quizás a sostener un nivel de reservas que se estaba cayendo, porque la gente estaba ávida de dólares porque en realidad no creía en el peso. O sea, claro. Lo hemos hablado acá, que el problema era que no creían en el peso, no que estaban tan fanatizados con el dólar. Ponerle el cepo fue una solución, un parche que podía haber sido transitoria, y termina siendo permanente. Sí. Y bueno, y hoy en campaña yo puedo escuchar cualquier cosa. Ver, yo no creo que Macri salga a decir cualquier cosa. A mí me parecería que no, que una persona seria que está tratando de o quiere ser presidente no se animaría a decir esto si no fuera posible y viable. Y en ese caso, ¿por qué no lo hace hoy el gobierno? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Si fuera tan fácil, digo. A ver, no se trata de que sea fácil o difícil, sino es voluntad de hacerlo. Lo hemos dicho en programas anteriores. Me parece que hasta el 9 de agosto el gobierno, más allá de alguna política pro consumo, ¿no? El plan Ahora 12, seguramente podrá lanzar algún sistema de créditos hipotecarios ya en la última fase de tu gobierno. Lo que va a intentar hacer es tratar de no hacer nada que tenga un costo más alto justo en el final de mandato. Me parece que lo que hoy se está en duda es cómo va a ser el cambio, si va a ser tipo shock o gradual. Bueno, eso no tenemos cómo saberlo. Tenemos una historia que nos marca que somos más de shock que gradual. Sí. Pero me parece que quizás todos los grupos económicos y los empresarios me parece que están expectantes de que
digamos, si hay una caída que sea lo más leve posible y que aprovechar las condiciones internacionales que, si bien no son tan favorables como antes, siguen siendo favorables respecto a en otras épocas. Entonces, me parece que todavía la oportunidad está y hay que, obviamente, mantenerla latente para poder aprovecharla. Gracias, Pablo. De nada, Mariano, un gusto, como siempre. Este espacio es auspiciado por Playa de Camiones El Triángulo. Piero y su apegón acompañan al grupo textil de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Bueno, de esta manera comenzamos el segundo bloque de Inversiones del Sur. Les quiero presentar a Nicolás Bertoy, mi amigo del programa. Él es el coordinador del Departamento de Políticas Tributarias de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Bueno, Nicolás, bienvenido como siempre y felicitaciones porque se ha desarrollado ya la primera reunión con muchas empresas que han participado. Sí, realmente estamos muy contentos porque fue la primera mesa de trabajo y asistieron muchas personas, fueron contadores, fueron abogados, fueron empresarios y también fueron personalidades de otros departamentos de la propia Unión, ¿no? Eso quiere decir que hay mucha gente interesada en estos aspectos tributarios. Sí, realmente hoy por hoy la verdad es que es un tema candente, cualquier empresario, cualquier persona tiene una carga tributaria bastante importante. Sí, la verdad. ¿Cuál es la preocupación que se pudo manifestar, que pudieron notar en los empresarios? Bueno, justamente esto que vos comentabas, ¿no? Esta carga tributaria que ven todas las empresas, que los contadores tienen que retirar, bueno, los abogados tienen que hacer sus propias demandas. Eso fue el tema que más se trató, esa presión tributaria. Entonces, una de las cuestiones que analizábamos era hacer estudios para dar difusión a estos números, ¿no? Que por ahí son muy poco conocidos por algunos, que no entienden a las empresas que por ahí protestan por estos impuestos y continuamente les generan una presión en sus actividades. Seguro. Bueno, hay que entender que justamente esta presión tributaria les quita competitividad, les quita la oportunidad de desarrollarse. Claro, sí, justamente uno de los asistentes planteaba que en otros municipios esta tasa de SUDEI tiene que estar presente en nuestro municipio, es mucho más reducida. Entonces, esas cuestiones son una de las que se quiere analizar, ¿no? Cuestiones de competitividad en distintos municipios, por ejemplo. Otra preocupación importante es esa carga administrativa que los organismos de recaudación les imponen a las empresas, ya que tienen que hacer retenciones, régimen de información. Bueno, esa es otra de las cuestiones que se trata, ¿no? Seguro, el trabajo mismo de estar al día positivamente, quiero decir, no solo es pagar estos impuestos, sino tener un equipo de trabajo que te lleve al día los papeles, no es una cosa sencilla. Claro, les genera un costo bastante interesante a las empresas porque tienen que invertir en sus empleados, capacitarlos, tener profesionales a disposición. Entonces, bueno, esas fueron las cuestiones básicas. Otra de las cuestiones que nos planteamos fue empezar a tener vínculos con los organismos de recaudación para poder plantear nuestras inquietudes, consultas y tener una respuesta formal de ellos. Entonces ya tenemos un acercamiento hacia ellos para mañana. Ya comenzaron a moverse al respecto. Sí, ya comenzamos, estamos planteando reuniones para poder empezar a interactuar con ellos y después en próximas mesas de trabajo del departamento ya empezar a ver qué aspectos en común tienen las distintas empresas como para poder organizarnos y todos juntos hacer un planteo o consultas, ¿no? Seguro, mancomunadamente, coordinando, seguramente se van a lograr mejores resultados. Nicolás, te quiero agradecer la nota, felicitarte nuevamente, porque la verdad fue muy concurrida esta primera mesa de trabajo. Y bueno, seguramente vamos a estar convocándote porque es un tema bastante movido en este año. Bueno, muchas gracias, Miguel. Nos veremos próximo. Misura Ingeniería Sociedad Anónima, el laboratorio de metrología industrial, presión y torque más importante de Sudamérica, instalado en Bahía Blanca, 451-5971. 40 años de trabajos especializados en acero inoxidable y refrigeración industrial. MEPSA Majetic, construcciones y servicios. Siempre vamos con el mismo concepto y como ven,
tenemos normalizadas las cosas, pero esta es una productora de hielo para una petroquímica. Esta máquina, por ejemplo, le hace un crack a un proceso químico que desconozco para una industria, Peralquén, y hay un momento que se juntan dos combustibles o dos elementos asfálticos y no hay más remedio que agregarle una inyección de líquido a 0 grado para bajar esa reacción química. Así que también tocamos de oído la industria petroquímica. Lógicamente está preparada al efecto, ¿no? Tiene para controlar un tanque el otro y para actuar cuando la necesidad lo requiera. Acá estamos nuevamente ante un nuevo modelo de máquina. Estamos dividiendo la parte frigorífica de la producción con doble comando, porque los barcos pequeños no tienen espacio para grandes máquinas y hay que poner un ejemplo, el frigorífico en popa y el productor en la proa. Bueno, esta máquina lo hace posible. Esto es uno de los últimos cambios o propuestas que hemos hecho. Bueno, continuamos hablando de impuestos, ahora lo analizamos desde la parte legal, junto al doctor Emiliano Álvarez Porto. Y a continuación, responsabilidad social empresaria desde el manual, desde las empresas y desde la calle. Dale. Bueno, Emiliano, como siempre, bienvenido al programa. Te hemos convocado porque, bueno, la verdad es que hay un tema bastante candente en nuestra ciudad que tiene que ver con las tasas municipales que se han impuesto ahora a las grandes empresas. Y tenemos conocimiento de que en algunos lugares, en otras ciudades, se ha planteado la inconstitucionalidad de esta medida. Sí, bueno, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ya hay planteos de inconstitucionalidad que han llegado hasta el máximo tribunal en la provincia de Córdoba y también en la Corte Nacional. Creo que en primer lugar tenemos que hacer una diferencia o explicar un poco a título informativo la diferencia entre impuesto y entre lo que es una tasa municipal. El impuesto, bueno, es, por ejemplo, que es la forma más fácil de explicar con ejemplos, un impuesto sobre los bienes personales. Es una obligación legal, un hecho imponible que tenemos que pagar independientemente de la categoría que seamos, tendremos determinado impuesto, pero es una obligación legal, es lo que se llaman los economistas un hecho imponible. La tasa es la retribución a un servicio, digamos. Por ejemplo, la tasa de seguridad e higiene, que es, por ejemplo, la que se está discutiendo hoy en Bahía Blanca, la que algunos empresarios han manifestado una disconformidad en ese sentido. La tasa siempre es la retribución de un servicio que presta el Estado municipal. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Algunas empresas, grandes empresas, están diciendo, bueno, nos están cobrando un impuesto oculto en una tasa, porque la verdad es que no recibimos la retribución sobre eso que estamos pagando. Entonces han planteado la inconstitucionalidad. El municipio que cobra esta tasa, que no vamos a poner ninguno en especial, porque la verdad que en la provincia de Buenos Aires este tipo de tasas tienen distintos nombres, hay muchos. Seguro. El más generalizado es la tasa de seguridad e higiene. Efectivamente, este tipo de tasa está siendo discutida porque las empresas dicen, bueno, que demuestre el municipio cuál es el servicio o el beneficio, porque la tasa tiene la teoría del beneficio. Si yo pago una tasa porque tengo un servicio especial. Seguro. Bueno, también por otro lado se plantea también una especie de dicotomía, ya que digamos, el municipio plantea esta situación obviamente por una cuestión de necesidad. Ahora, si las empresas se niegan, se puede de alguna manera, no sé cómo plantear, defoltear el Estado municipal, se queda sin fondos. Sí, en realidad hay un problema más de fondo que es el que tiene que ver con la ley de coparticipación federal, que la provincia de Buenos Aires fue cediendo muchos puntos, ha perdido financiamiento, eso hace que no pueda financiar debidamente a muchos municipios y que los municipios recurran a aumentar este tipo de tasas. Ese es el origen del problema. Con respecto al de financiamiento del Estado, sí, por supuesto que lo primero que tiene a mano cualquier Estado municipal, provincial o nacional es recurrir a los contribuyentes. La discusión hoy está en el sentido de que este primer fallo, que es Laboratorios, una marca muy importante de Laboratorios,
Laboratorio Rafo contra el municipio de la ciudad de Córdoba, y ya lo ha ganado el juicio, hace hincapié el tribunal en la teoría del beneficio. Bueno, no recibe ningún beneficio esta empresa para que ustedes le cobren una tasa. No corresponde cobrar una tasa municipal. En todo caso le podrán cobrar el impuesto, que se los cobran también. Pero esta excesiva presión tributaria, presión impositiva, hace que las empresas empiecen a recurrir a la justicia, porque es cierto, el Estado se desfinancia y necesita recurrir a esto, pero también la empresa deja de generar inversión, deja de crecer, y esto repercute indirectamente sobre la gente común, porque cuando una gran empresa no invierte o debe destinar gran parte de sus ingresos en pagar tasas, repercute en que va a generar menos empleo y menos inversión. Sin lugar a dudas. Bueno, te vamos a estar convocando seguramente para ver cómo se desarrolla la situación. Ya gracias. Bueno, gracias a ustedes. Tegral Sociedad Anónima, poniendo énfasis en la calidad, seguridad y medio ambiente. Como ciudad puerto, nos conectamos diariamente con otros continentes. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Realidad que proyecta y crece. Hoy, para nuestro espacio de responsabilidad social empresaria desde el manual, desde las empresas y desde la calle, vamos a compartir un artículo que corresponde a comunicarse, comunicación de responsabilidad y sustentabilidad empresaria, que corresponde al día 16 de marzo de 2015. Y dice así: nuevo proyecto de ley sobre responsabilidad social empresaria en el Senado. Daniel Pérsico, senador nacional del Frente para la Victoria de San Luis, presentó un proyecto de ley sobre responsabilidad social empresaria que básicamente actualiza el objetivo y el ámbito de aplicación con respecto a un proyecto que había presentado ya en 2012. Entre los puntos más fuertes se destaca que, para ser consideradas socialmente responsables, las instituciones deberán contar con un código de conducta y elaborar un balance social. La autoridad de aplicación será la jefatura de gabinete. El balance deberá ser auditado por un contador público nacional independiente. Se podrá obtener un sello distintivo de empresa socialmente responsable y se creará el registro de información de responsabilidad social empresaria, que será de acceso público. El proyecto establece la obligatoriedad de contar con un balance social para las sociedades de capital estatal o mixto y para las sociedades comerciales privadas que deseen participar en licitaciones públicas. Para el resto de las organizaciones será de carácter voluntario. Prometemos a partir de la semana que viene ahondar en el tema. Bueno, amigos, esto ha sido todo en el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo, como les digo siempre, espero que les sirva. Los espero también el domingo que viene, 20-30 horas, como siempre, por el 9. Chau, gracias. Hey,